Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Esta noche estaremos abordando un tema que dice relación bastante cercana con el tema de seguridad en el país. Me estoy refiriendo al cierre de vías públicas por la inseguridad, un hecho jurídico, económico y antropológico. Para tener una idea de la visión general de cómo estaremos abordando este programa, hemos preparado para ustedes un reportaje. El cierre de las vías públicas por la inseguridad, un hecho jurídico, económico y antropológico. La red vial salvadoreña se estima en 30.000 kilómetros de vías pavimentadas, por las que circulan un poco más de 1 millón de vehículos. De ellas, 2/3 reciben mantenimiento, ya sea del gobierno central o de las municipalidades. Aún así, ese parque vehicular transita por una deteriorada red de vías sometidas a usos diferentes para los que fueron creadas, especialmente en las zonas metropolitanas. Estacionamientos, ventas callejeras, talleres al aire libre y cierres permanentes con portones instalados por particulares. Esto último se ha vuelto una situación compleja que nos enfrenta a núcleos urbanos cerrados con plumas y portones por el legítimo derecho a la seguridad de los vecinos que buscan resolver por sí mismos lo que el Estado ha sido incapaz de garantizarles. Pero, al hacerlo, se afectan los fundados derechos al libre tránsito y a la convivencia ciudadana en urbes incluyentes y espacios públicos para el disfrute de todos. La legalidad de la medida está en tela de juicio y los requisitos para otorgar los permisos respectivos por parte de las municipalidades y el Viceministerio de Transporte parecieran ser muy laxos. Amén del hecho de que no existen registros oficiales y actualizados sobre las autorizaciones y las condiciones en que son otorgadas, al grado que no son revisadas periódicamente y adquieren en la práctica la categoría de concesiones a perpetuidad, aun cuando las condiciones del lugar y su entorno cambien. Lo cierto es que el privilegio que algunos logran con estos cierres atenta contra el libre tránsito de los demás y lo convierte en un hecho jurídico. Ante la ley, todos somos iguales y las áreas públicas no pueden ser adjudicadas a nadie. En su sentencia por un caso conocido por la Corte Suprema de Justicia, los magistrados consideraron que es legítimo un sistema de vigilancia, pero limitar u obstaculizar la libre circulación de los ciudadanos por las calles y avenidas por parte de particulares restringe la libertad de las personas. ¿Podría estarse, entonces, ante la comisión de un delito por parte de quienes recurren a esta medida y las autoridades que la autorizan? El componente económico aparece cuando se analiza la posibilidad de que, al reducir las opciones para transitar, estos cierres de vías, más que limitar la posibilidad de acceder a vías alternas, contribuyan a incrementar los congestionamientos vehiculares y con ello el gasto en combustible y los costos financieros por llegadas tardías de personal y recursos productivos. Por otro lado, las calles cerradas con portones o plumas se encuentran en zonas habitadas por personas con algunas posibilidades económicas que, al disminuir las amenazas de la delincuencia, incrementan su exclusividad y con ello su plusvalía, lo que algunos consideran un hecho que evidencia condiciones de exclusión social. Asimismo, desde una visión antropológica, los seres humanos estamos preparados para vivir en comunidad, pero esta práctica nos vuelve excluyentes e insensibles. Nos encerramos y protegemos sin importar cómo los demás resuelven su problema y los efectos que nuestra decisión pueda tener en ellos. ¿Y qué decir de los conflictos de convivencia entre vecinos por el incumplimiento de normas que no siempre son adoptadas por consenso? En torno a este tema surgen varias preguntas. ¿Puede revertirse el cierre de vías públicas por la inseguridad? ¿Cómo garantizar que se respete el derecho al libre tránsito? ¿Cómo rescatar la convivencia ciudadana? ¿Qué debe hacerse para recuperar los espacios y vías públicas? ¿A quién le corresponde impulsar este proceso? ¿Cuál es el primer paso que debe darse? Ese es el tema que se discute hoy en Agenda País. Bueno, como ustedes lo podrán haber advertido, se trata de un tema muy importante que, si bien es cierto, tiene relación con derechos individuales de las personas o derechos fundamentales, también hay un valor
que está de por medio y que se debe considerar. Estamos hablando del derecho a la seguridad que toda la población tiene. Esta noche, para abordar este tema, me estarán acompañando el arquitecto Mario Francisco Peña Flores, un profesional de la arquitectura, muy familiarizado y con bastante experiencia en la planificación urbana. Y también estará conmigo el licenciado Rodolfo González, abogado constitucionalista de este país, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con quien estaremos también abordando temas importantes de los precedentes sentados por la Sala respecto a un tema de tanta importancia como el presente. Déjeme empezar con el arquitecto Mario Francisco Peña Flores para hablar primero de una generalidad. Este es un tema que dice relación directa con la parte de planificación urbana. Y en la parte de planificación urbana, ahora ya no solo nos hemos enfrentado a ese derecho del que se habla de que los vecinos, frente a la ineficiencia del Estado de procurarles una seguridad, están poniendo sus portones para ser de uso exclusivo y de áreas más seguras para sus respectivas familias. Pero también, arquitecto, encontramos ahora desarrollos urbanos cerrados, o sea, desarrollos urbanos de ciertas extensiones y ya dentro de las áreas urbanas de las principales metrópolis, en donde allí para pasar de una área a otra o de una avenida importante a otra hay que dar una gran vuelta porque está completamente cerrado. Entonces quiere decir que estos han gozado de las autorizaciones de las entidades públicas también y el diseño urbanístico particular que se ha hecho. ¿Cómo ha visto usted este fenómeno en los últimos tiempos de cara al desarrollo fuerte que ha tenido la urbanización de las principales metrópolis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A nombre de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, ASIA. Sí, en realidad el tema del desarrollo urbano es un tema que se ha venido tratando sistemáticamente en muchos países desde, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, que dejó mucha destrucción. En las grandes ciudades europeas planearon sus desarrollos urbanos en vista que se empezó a dar un fenómeno de urbanización a nivel mundial y que prácticamente de todas las rincones de los países empezaron a llegar gente a las ciudades. Primero se creció espontáneamente, pero después se empezaron a dar reglas y normativas para los desarrollos urbanos. En el caso de El Salvador no ha sido la excepción. Después de los conflictos que hemos tenido, el conflicto nuestro que tuvimos bélico en los años 80, hizo que mucha gente de las áreas rurales se desplazara primero a los pueblos pequeños, después a las ciudades más grandes. Y obviamente la metrópoli de San Salvador, que está constituida por varios municipios, fue un atractivo para que la gente viniera, en parte porque se sentía quizás un poco más segura en las áreas urbanas. El proceso lo hemos visto en San Salvador más acentuado después de los años 90. No es un fenómeno, digamos, desde el punto de vista de la planeación urbana, no es un fenómeno exclusivo de El Salvador ni de los países, digamos, menos desarrollados, sino que se da también en los países más desarrollados. Vemos en muchas ciudades, en los Estados Unidos, en Europa, que hay desarrollos que se hacen en forma cerrada. En algunos casos adoptando la forma de condominio, de que están, digamos, incluidas todas las personas que viven en un determinado vecindario y que comparten algunos servicios comunes, además de su propiedad individual. En el caso de El Salvador se da eso, se ha estado dando.
El condominio puede ser, como se le llama en urbanismo, desde el punto de vista horizontal, o sea, prácticamente en un área amplia pueden desarrollarse construcciones en 1 o 2 niveles, y las áreas comunes serían las vías, las aceras y también pequeños parques que sirven como, digamos, un complemento a la habitación en las casas. Estos condominios, toda vez que estén planeados y sean ejecutados para ese propósito, están bien. El problema se da cuando hay calles y pasajes que son, como se le llama en urbanismo, de la ciudad, propiedad de la ciudad, que permite el desplazamiento entre un lugar y otro, entre una vía y otra, y que al cerrarlos se está, evitando que esta conexión se dé de la forma adecuada. Sin embargo, en San Salvador se han estado dando este tipo de cierres de pasajes, de calles que son de la ciudad, a veces, y la mayoría quizás me atrevería a decir de veces, con permiso de las ciudades, de las autoridades de las ciudades, llámese alcaldías, o de la autoridad que regula las vías, que es el ministerio o viceministerio de tránsito, de transporte y tránsito. Estos permisos se han dado por presión de los vecinos, muchas veces porque alguien tiene algún contacto, digamos, en alguna autoridad y logra que se den los permisos para hacer los cierres, que se hacen no solo para los vehículos, sino que también para los peatones. Sí, sin duda alguna, perdón que le interrumpa, sin duda alguna, entonces, no cabe ninguna duda que el fenómeno de la migración como efecto de los conflictos armados que tuvimos en este país generó una acumulación de habitantes o un incremento desmesurado de habitantes en las ciudades, especialmente en las áreas metropolitanas. Y de verdad, arquitecto, no solo estamos hablando de San Salvador, hay metrópolis como San Miguel, como Santana, que están teniendo este mismo fenómeno. No han habido quejas, hasta donde yo entiendo, a nivel de la Sala de lo Constitucional por violación de cierto tipo de derechos. Pero, estimado Rodolfo, después del planteamiento que hace el arquitecto de ese fenómeno que ocurre de migración a la ciudad, y como consecuencia de eso, para buscar seguridad, él lo acaba de plantear, con permisos o sin permisos, hay cierre de vías importantes en las ciudades, aunque pertenezcan a ciertas características de zonas cerradas en la urbanización. Pero esto, Rodolfo, plantea, como ustedes lo conocieron, una contradicción entre lo que puede ser la valoración general de un derecho al libre tránsito que puedan tener las personas versus el derecho de una seguridad autoatribuida por vecinos. De manera general, ¿cómo se ve esto desde la perspectiva constitucional? Es más, el reportaje lo decía, es un hecho jurídico porque en realidad está produciendo efectos jurídicos, aunque sea de carácter negativo. Sí, el tema empezó a ser conocido en la Corte Suprema de Justicia a mediados de los 90. Empezaron a llegar reclamaciones a la Sala de lo Constitucional invocando un derecho legítimo que tiene el artículo 5 de la Constitución, que es el derecho al libre tránsito. Pero claro, las condiciones que mencionaba el arquitecto de hacinamiento, por un lado, las condiciones de inseguridad, la insuficiencia del Estado o los entes públicos para garantizar seguridad, hace que, incluso sacrificándose de su propio bolsillo, porque eso es un gasto que en principio el ciudadano no tendría por qué hacerlo, uno paga impuestos para que haya un sistema de seguridad pública que le garantice a uno que no lo asalten entrando a la calle donde está su residencia. Las personas han tenido que acudir a eso y ante la ausencia de una política global y de unas medidas, digamos, armonizadoras,
a nivel nacional hay una legislación nacional, pero casi que cada municipio va tomando decisiones, qué calles sí, qué calles no. Y en el reportaje inicial se hacía referencia a una realidad. Hay costo económico y hay pérdida de tiempo. Entonces, los economistas que todo esto lo miden, seguramente pueden determinarnos a cuánto puede, millones de dólares puede ascender al final de un año el coste de que usted quiere transportarse para su trabajo, para su centro de estudios, transportar mercadería de un lugar a otro, pero porque una colonia entera está cerrada, tenga usted que hacer un desplazamiento rodeándolo, donde gasta tiempo, gasolina, etcétera. Pero además hay otro factor en términos de paz social. Como representantes de los ciudadanos, casi siempre estas medidas, o más bien la administración de a quién se deja entrar, a quién no, y las instrucciones que se le da a la empresa privada de seguridad que está en la caseta a la entrada de la colonia, lo hacen particulares, no son funcionarios, no son entes públicos. Digamos, con base en una reglamentación de cada colonia, y esos son los que son demandados las más de las veces ante la Corte. Particulares, la junta directiva de la asociación de vecinos de la colonia tal es la que toma la decisión, se deja entrar o no se deja entrar, pues obviamente a los vecinos de la colonia, a quien está al día con su cuota de seguridad, pero luego se han dado ciertos abusos, como decir, si yo digo que voy a visitarlo a su casa, me revisan mi DUI a ver si tengo los mismos apellidos para decir que soy de la familia, y si no tengo los mismos apellidos que el residente en esa colonia, me dicen usted no es familiar y no lo dejamos entrar. Entonces, eso genera una cierta conflictividad, los vecinos se molestan con los miembros de la junta directiva de la asociación de vecinos que han dado la orden de no dejar entrar a personas que no tengan el mismo apellido porque no hay seguridad de que sean familiares, etcétera. Y en todo esto hay un denominador común, la ausencia de un Estado que establezca una regulación uniforme, aborde este problema, por un lado el libre tránsito de todas las personas y por otro lado el derecho a la seguridad, al que legítimamente buscan procurárselo por sus propios medios, los vecinos, como digo, bolseándose, metiéndose la mano a la bolsa para sacrificar un poquito más de su presupuesto familiar, pagando una cuota de seguridad privada, pero como digo, hay costes económicos y hay costes en términos de convivencia social, pleitos entre vecinos, de que no me dejaron entrar, de que porque me había atrasado con la cuota de seguridad. Todos estos son casos que han llegado a la Corte. Bajo un aguacero no me dejaron entrar a mi casa y no me levantaron la pluma para entrar a mi casa, etcétera, etcétera. Es el denominador común a mi juicio, y en una primera aproximación yo lo veo así, es una ausencia del Estado que es el llamado a garantizarnos a todos nuestra seguridad. Y los vecinos se arreglan como pueden, generando estos efectos colaterales de tipo económico y de tipo social. Gracias. Sin duda, este fenómeno que está ocurriendo con el cierre de calles para efectos de seguridad es un fenómeno que da para más análisis. Vamos a hacer una pausa para continuar con este programa. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Cambiando la indiferencia por el compromiso. Proponiendo soluciones en vez de criticar. Transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Estamos conversando con el arquitecto Mario Francisco Peña Flores y con el licenciado Rodolfo González sobre el tema del cierre de vías públicas por la inseguridad. Y este es un hecho jurídico, económico y antropológico. A mí me gustaría escuchar el criterio o el análisis del arquitecto Peña Flores de cómo esto se generó y cómo es que en un momento dado, como usted lo planteaba,
ha habido como cierta anuencia de las autoridades competentes para producir algunos cierres, pero otros también que se han hecho tomando la atribución particular de cada junta de vecinos para cerrar partes importantes de las colonias o de las urbanizaciones. ¿A quién le toca dar una autorización como esa? ¿Cómo es que eso se ha manejado? Y cómo usted mencionó a la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, con quien guardo una buenísima relación. ¿Cómo lo ven ustedes en la perspectiva del desarrollo urbano? ¿Realmente es posible parar este fenómeno? ¿Es posible que hayan ciertas medidas que se pudieran dar como para que esto no ocurra o disminuya el cierre de importantes sectores de las vías urbanas? Bien, desde el punto de vista urbanístico, que es donde me toca opinar, porque el doctor está acá para opinar sobre todo lo de la cuestión legal y de derechos, ¿verdad? Pero a través de experiencias que yo he tenido directamente trabajando con la Alcaldía de San Salvador, trabajé 3 años en un tiempo, y trabajaba en la gerencia de ordenamiento territorial. Nos llegaban quejas de este tipo. En algunos casos hubo que recurrir pues, hasta juzgados, etcétera, porque la legislación en sí tiene ciertos vacíos. Existe una ley de carreteras y caminos vecinales que ha sido reformada. En esa ley de carreteras y caminos vecinales, últimamente pues, se le ha dado la atribución al Viceministerio de Transporte de regular todo lo concerniente a carreteras y caminos, y cuando define las carreteras define el paso dedicado a los vehículos y a los peatones, o sea, incluye las aceras. El doctor no me dejará mentir en este aspecto. Pero en el caso de los municipios, a las alcaldías se les da la atribución de regular todo lo concerniente a la circulación peatonal y a la publicidad en las vías públicas. Eso incluye también el tema de las carreteras. Y así tenemos pues que vemos rótulos encima de las carreteras, algunos de estos hasta pasan películas, videos, etcétera, que desde el punto de vista de tráfico no sería conveniente, porque eso distrae al que va manejando por estar viendo algo que está pasándose en un rótulo encima de una pasarela, por decir algo. Puede haber un accidente. Sin embargo, las alcaldías se han en algunos casos valido de unos vacíos que hay como para poder permitir esto sobre como es publicidad, pero se tiene que pedir permiso también al gobierno central, al Viceministerio de Vivienda. En el caso de la circulación por las aceras, son las alcaldías las que dan los permisos para poder hacer esos cierres, y en el caso de las vías para los vehículos lo hace el Viceministerio de Transporte. Lo que sucede es que muchas veces, digamos, hay un pasaje que mide 100 o menos de 100 metros o un poquito más, y todos los vecinos en esa cuadra, llamémosle así, se ponen de acuerdo en poner 2 portones, uno a cada lado del pasaje, y entre todos firman, y la alcaldía y el Viceministerio de Transporte, una vez ve que están de acuerdo la mayoría, o deberían de estar de acuerdo el 100% de los vecinos, porque no puede haber uno que se le impida tener su derecho a la libre circulación si él no estuviera de acuerdo. Pero déjeme preguntarle una cosa, arquitecto. Desde el punto de vista de la autoridad que está recibiendo una petición, y asumamos que el 100% de los vecinos firmaron, ¿no debería ser ese criterio suficiente como para que se otorgue el permiso de cierre de calles principales en una urbanización? ¿Cuáles tendrían que ser los criterios? ¿La cantidad de tráfico, la densidad de tráfico que puede haber sobre eso,
o simple y sencillamente, bueno, los vecinos se pusieron de acuerdo, cerremos? Sí, desde el punto de vista urbanístico, las vías tienen una clasificación que van, digamos, desde una vía que comunica o que conecta más de una ciudad, que es una vía principal, una vía que es colectora de tráfico, digamos, de varias urbanizaciones, varias colonias, o unas vías locales, hasta las vías internas, digamos, de un condominio horizontal. Dependiendo de la importancia que tenga la vía para la conexión, es que se deben de tener criterios como para poder decir si se puede dar o no se puede dar cierre. De todos es conocido, por ejemplo, que municipios enteros, aquí tenemos, por ejemplo, no quisiera mencionar un municipio específico porque hay más de uno, pero por ejemplo para fiestas patronales. Sabemos todos que hay ciertos municipios que tienen bastante importancia, que cierran una vía principal para poner estos juegos mecánicos, etcétera, mientras pasa ese evento. Voy a mencionar, digamos, por ejemplo, un evento que sucede todos los diciembres, que es el de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Se cierra una vía que es bien importante, porque conecta la vía hacia Santa Tecla con la vía Antiguo Cuscatlán. Sin embargo, y hay en medio de eso hay urbanizaciones, hay colonias. Sin embargo, se hace el cierre y no hay protesta por los vecinos porque, digamos, lo encuentran hasta cierto punto justificado y es por un tiempo bien limitado. Es una semana, digamos, que sucede eso. Y así en la mayoría de municipios hay ese efecto. Y eso lo hacen los municipios. Y puede haber otros cierres cuando hay algún evento, por ejemplo, en el estadio Flor Blanca o el Estadio Mágico González, a veces se cierra un pedazo de vía porque es tal el congestionamiento que es bien difícil, digamos, poder, digamos, organizar eso. Distinto es cuando se planifica de un principio un condominio. Si se planifica un condominio cerrado para 20 hasta 100 casas, digamos, o un edificio donde puedan haber hasta 100 apartamentos y tiene una entrada propia con sus circulaciones internas propias, eso no, digamos, no disturba el funcionamiento de la ciudad porque ya está planificado de esa manera. Entonces, distinto es cuando no hay una planificación y se dan estos sucesos que siempre provocan algún problema. Perfecto. El arquitecto ha dejado planteado, Rodolfo, una pregunta entre un derecho general de libre tránsito y el derecho que pudieran tener algunos moradores de ciertas áreas urbanas para el cierre. Me gustaría platicar contigo desde la perspectiva constitucional cómo es que tendríamos que manejar este asunto para dar un lineamiento también a las autoridades competentes para el otorgamiento o no de los permisos. Déjenme ir a una pausa y después abordamos este interesante tema jurídico constitucional con el doctor González. Universidad Tecnológica de El Salvador. 40 años construyendo un legado. Hace 4 décadas se sembró una semilla que llegó a convertirse en un frondoso árbol que cobija bajo su sombra a generaciones de salvadoreños que conforman su legado al país. Más de 34,000 profesionales graduados, investigaciones realizadas y publicadas, proyectos e intervenciones de proyección social, centros de práctica, alianzas con reconocidas instituciones nacionales e internacionales. Y esta labor no se detiene, continúa y crece día con día. Hagamos la diferencia, seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.
el arquitecto Peñaflores dejaba planteado un interesante interrogante que tiene que ver con un derecho fundamental de libre tránsito y también con otro derecho fundamental, que es el de la seguridad. Y en este fenómeno del que estamos hablando, sin que signifique una crítica desmesurada e indiscriminada del cierre de ciertas áreas por cuestiones de seguridad para vecinos en ciertas vecindades, sí se plantea, Rodolfo, una comparación entre un derecho y otro. Entonces, ¿cómo se debe manejar eso? Porque lo que no podría permitirse, y yo al arquitecto le decía cuáles son los criterios que debe de tener una autoridad competente para dar un permiso de cierre. No es la simple firma de todos los vecinos y decir que como todos los vecinos se pusieron de acuerdo, lo van a cerrar. Porque yo, sin ser vecino de esa área, de repente voy con mi vehículo y voy para una dirección y de repente me dicen, no, mire, esta área está cerrada, no se puede pasar. Entonces me están violando en esa perspectiva un derecho fundamental de libre tránsito. ¿Cómo se debería de manejar, Rodolfo, desde la perspectiva constitucional y legal, un problema como este? De entrada, no pueden ser los propios particulares involucrados los que tomen la decisión. Los vecinos dirán que han tomado la decisión del cierre y le han pedido al municipio la autorización para cerrar, que a veces no solo son los portones o plumas, también son túmulos, por ejemplo, o restricción por horarios para pasar o no pasar por una calle. No puede ser que simplemente los vecinos, que ellos tendrán sus razones y dirán que por seguridad, razones legítimas. Y tampoco puede ser el que va pasando y ejerce su derecho de libre tránsito el que imponga su perspectiva sobre el otro. Aquí tenemos que acudir a una forma que se ha venido diciendo por décadas en la jurisprudencia para resolver estas cuestiones, que es que se tiene que hacer una ponderación y determinar cómo entran en juego los derechos e intereses ambos, por un lado el libre tránsito, por otro lado la seguridad. Donde se tiene que hacer en primer lugar es en la ley y revisar si en la ley respectiva o en las ordenanzas municipales en cada municipio se ha hecho una adecuada ponderación diciendo, por ejemplo, quien quiere expresarse en un evento religioso pues podrá solicitar el permiso que se va a dar en ciertos días, a ciertas horas. Hubo un primer intento, el municipio, me acuerdo, de San Salvador, 94, que dijo, mire, si quiere hacer una manifestación, por ejemplo, usted va a solicitar el permiso y se le va a autorizar sábado o domingo, hora en que haya poco tránsito. Se alegó, y la Sala de lo Constitucional dio la razón, de que ahí podía haber una forma como de censura de la libertad de expresión porque se pedía que se dijera con la anticipación cuál era el fin de la manifestación. Pero si no es para fines de manifestación, sino que de cerrar la calle, en la ley debe darse, allí tienen que estar los criterios que le permitan a la autoridad competente ponderar y determinar, esta es una calle secundaria o principal. El horario, si va a ser cerrado las 24 horas, con un vigilante en la caseta solo para dejar entrar a los que viven en esa calle, o podrá cerrarse por la noche, por ejemplo, pero en el día se va a permitir el libre tránsito de las personas que van de una zona a otra de la ciudad, etcétera. No puede imponerse una perspectiva de un derecho sobre el otro. Y tiene que estar claro en la ley los parámetros que le permitirán a la autoridad competente ponderar para determinar cuándo otorga el permiso y cuándo no. Sobre todo para que esto no quede en manos de los involucrados directamente. Constantemente vemos cómo cuando una persona quiere imponer su derecho sobre el otro se molesta y ya más tarde o más temprano ya hay lesionados, alguien saca un arma y eso es lo que hay que evitar. Entonces, por otro lado, es que en la medida en que el Estado fuera asumiendo las funciones de seguridad típicas de un ente público para garantizarnos a todos nuestra seguridad ciudadana,
se puede ir desmontando esta situación. En el informe inicial se preguntaba, ¿cómo se puede revertir esta situación? Porque hemos llegado a un nivel de que casi a cada cuadra nos encontramos, o cada 2 cuadras nos encontramos con una calle cerrada. En la medida en que la seguridad que da el Estado y los municipios, el gobierno central y los municipios, con sus agentes de la PNC o agentes del CAM, etcétera, fuera efectiva, se pueden generar unas condiciones para que esta privatización, llamémosle, de la seguridad, con cierre de calles, se fuera revirtiendo. Otra vez, aquí la palabra la tienen las autoridades estatales para garantizar la seguridad. Gracias, Rodolfo. Y esto plantea, arquitecto, una visión de parte de los urbanistas, de parte de las autoridades competentes, cierto tipo de criterios que se deben tener si este problema se considera urgente, de cómo rescatar la convivencia ciudadana, qué debe de hacerse para recuperar los espacios y vías públicas que puedan estar arbitrariamente cerradas. ¿Cuáles serían los criterios que se deberían de utilizar por parte de las autoridades de urbanismo para rescatar estos espacios y que haya una convivencia ciudadana más amigable? Y repito, arquitecto, no solo para la gente que vive en esa vecindad, sino para todos los que en un momento dado, por razones de necesidad, tendrían que circular por esas áreas. ¿Cómo hacerlo? Bien, yo diría que las condiciones que hemos tenido anteriormente, esta guerra que tuvimos de 12 años en los años 80 y la posguerra que nos ha traído todo este problema de migración fuera del país y la importación de estas pandillas que son originarias de las grandes ciudades de Estados Unidos, de Los Ángeles, Nueva York, etcétera. Ese es un problema viejo que ha existido en la nación norteamericana. Y de alguna manera eso, al regresar esta gente, al mandarnos los deportados, originó que el problema de las pandillas se creciera y trajeron la costumbre de la extorsión, que eso ya es costumbre que traen de las ciudades estas norteamericanas. Al tener ese financiamiento han crecido, digamos, es un dinero fácil para ellos que consiguen por medio de amenazas y obviamente la gente tiene miedo al Estado nacional no tener, digamos, una fuerza suficiente como para hacer que la gente se sienta segura, esté segura. La gente busca sus propias maneras de protegerse. Y por eso es que se ha disparado más, digamos, este fenómeno para no permitir, digamos, la entrada de la delincuencia en sus colonias, y se ha proliferado esta contratación que no es nueva, la contratación de los vigilantes, la contratación de los que cuidan. Debemos de acordarnos, yo me acuerdo que desde que era pequeño oía hablar de los serenos, que era esta gente que andaba en la calle y cuando uno llegaba tarde a su casa y estaba con un silbato, y era suficiente pues el sereno para que sentirse seguro. Ahora ya no es suficiente, hay que proteger hasta el sereno de la delincuencia y le hacen casetas, etc. Yo diría que deberíamos de empezar a tratar de combatir la delincuencia con más cohesión social. Y esto debe depender mucho de los municipios, que son los que están más cercanos a la gente. Creando programas, haciendo áreas que extiendan la casa de habitación, que no sienta uno que solo está seguro detrás de su casa llena de rejas y de alambre razor, sino que también pueda estar seguro afuera de su casa, como era en nuestra infancia, que salíamos a la calle a jugar fútbol, los niños andaban jugando todos estos juegos
infantiles que ahora prácticamente parece que están desapareciendo, ¿no? Hay que ir tratando de hacer esa cohesión social de alguna manera, abriendo más los espacios, haciendo más espacios públicos, parques pequeños donde cercanos, digamos, en la misma cuadra pueda ir los niños a jugar, los adultos mayores estar allí y los padres estar allí vigilando a los adultos mayores y a los niños. Eso hay que tratar de irlo haciendo. Eso se llama hábitat, la extensión de la vivienda. Hay que abrir la vivienda al vecindario y hacer comunidad. No es fácil, pero hay que intentarlo, porque de otra manera viviremos confinados a que la gente, digamos, honesta, la gente honrada, esté en una cárcel, sí, adentro de rejas y de alambre razor, y los delincuentes anden por la calle. Mira, Rodolfo, tengo un par de minutos en este bloque, pero quisiera hacerte una pregunta de carácter general. Está claro, como el arquitecto dice, que hay municipios, hay una OPAMSA, hay un viceministerio de vivienda que había, que ahora no sabemos si va a continuar o no va a continuar, pero hay una ley de procedimientos administrativos de nuevo cuño. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tendrá que ver esa ley de procedimientos administrativos como para que en un momento dado se pueda ordenar cómo conceder permisos o no? Sí, y incluso hay una nueva ley de mejora regulatoria y parte del desorden que se ha tenido es quizá una falta de decisión sobre qué temas pueden ser de la autoridad del gobierno central o del municipio. No, de la Constitución solo deriva que los municipios gozarán de autonomía, pero qué cosas en concreto le van a estar encomendadas al municipio y qué cosas al gobierno central es una cosa de ley. Y ahí, por ejemplo, uniformar algunos procedimientos. Yo solo recuerdo la vez en que empezó a regularse la hora máxima de venta de alcohol en bares, en discotecas, en restaurantes, el alcohol fraccionado. Unos municipios empezaron a establecerlo a las 12 de la noche, otros a las 2 de la madrugada y otros sin hora tope. Y se dijo, esto tiene un problema que es del país, la siniestralidad del tráfico, los accidentes de tráfico en la madrugada de personas que iban bajo efectos de alcohol. Intervino la Asamblea Legislativa para dar una ley general, la ley de alcoholes, que estableció una hora máxima. Entonces yo no sé si los criterios, dónde establecerlos, dónde regularlos, en una ley marco general, para que no quedemos, digamos, a la decisión de cada municipio o peor aún, de cada asociación de vecinos en cada colonia. Como digo, ponderando, estableciendo criterios generales, es legítimo el deseo de los ciudadanos, todos lo hacemos, pagar la seguridad privada, pero también, por otro lado, la conectividad, la libertad del tránsito y el componente que menciona el arquitecto de que la habitabilidad no solo sea 4 paredes de una residencia, sino también espacios públicos, calles, parques, etcétera, plazas, donde el Estado nos garantice que tenemos seguridad y que se regula la convivencia de manera general para todo el país. Bueno, sin duda alguna es interesante el planteamiento que están haciendo nuestros panelistas. Vamos a ir a un bloque final de este programa para hacer no un resumen, sino que una concreción fundamental de propuestas por parte de ustedes y el cierre que yo tendría que hacer. Vamos a una pausa comercial. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre algunos hondureñismos. En la hermana República de Honduras, a lo que nosotros los salvadoreños le decimos cincho, ellos le llaman faja, por muy delgado que sea. A los dulces les dicen confites y a las tiendas les llaman pulperías. Otros hondureñismos son estos: cacreco, que es el estado de un asunto o negocio que ofrece dificultades para resolverse. Ese negocio sí que está cacreco. Cucubeca,
que es un diminutivo despectivo. Ese tipo es un cucubeca. En Honduras, misinga es un gato. Tengo un misinga que es muy cariñoso. Chuluco es corto. Esa falda te queda muy chuluca. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Arquitecto Peña, lo que hemos conversado sin duda alguna genera que un criterio de que este fenómeno es un fenómeno que se puede ver de diversas aristas y que en realidad es un problema que hay que solucionarlo. ¿Qué estaría proponiendo usted de manera concreta para solventar un problema del rescate de las vías públicas y de no más cierre de vecindades? ¿Cuáles podrían ser? Y tomando en cuenta el problema de seguridad, no tengo absolutamente ninguna duda que usted lo ha planteado extraordinariamente bien, pero ¿cuáles serían sus propuestas de cara a la solución de un problema como este? Bien, quizás yo condensaría una propuesta que es materializar, echar a andar la política nacional de vivienda y hábitat. Esto lo digo porque yo estuve representando a mi asociación en un grupo gestor que se organizó y que trabajó aproximadamente durante 8 años en los 2 gobiernos anteriores, y se propuso primero al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y posteriormente a la Secretaría Técnica y a la misma Presidencia de la República, que tuvo que terminar adoptándolo como una política de Estado, una política nacional, política de gobierno de Estado. Eso que se propuso por cerca de 80 organizaciones que estuvimos trabajando durante ese tiempo y que está plasmado en un documento que este gobierno que acaba de entrar debería de tomar muy en cuenta porque es el trabajo de mucha gente durante bastante tiempo. En esa política se proponen básicamente 6 líneas principales para trabajar precisamente el tema de la organización física y social y hasta económica de todo lo que es la vivienda, pero no solo definida la vivienda como la casa de habitación, sino que como el hábitat, extendida al hábitat, aquello que teníamos, que yo mencionaba antes, que teníamos que un grupo de vecinos salían, se sentaban en la puerta de su casa y todos los niños jugando allí afuera. En esa política también se propone una ley que recoja todo lo que está disperso en varias leyes y reglamentos, que sería la Ley Nacional de Vivienda y Hábitat, donde hay que poner de acuerdo a una cantidad de sectores para que se pueda lograr todos estos aspectos. Como digo, es una sola propuesta, la política, o 2 si queremos mencionar la ley, pero que tiene que ser ampliamente discutida y tiene que ser promulgada lo antes posible para comenzar este desarrollo de la organización, de reorganización del tejido social que está muy dañado. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Cuáles serían, desde la visión que tú has tenido oportunidad de ver, inclusive desde la sala, cuáles podrían ser tus propuestas? El arquitecto ha mencionado 2 aspectos medulares. Una ley marco que recoja aspectos que están dispersos en otras leyes, en reglamentos, en ordenanzas municipales, y una política nacional. Es que eso no puede quedar a la decisión de cada asociación de vecinos, que puede ser diferentes en una zona del país y en otra zona cambia. No puede ser una decisión de cada alcalde o consejo municipal.
porque este es un país con estrechez territorial. En las ciudades tenemos serios problemas de hacinamiento, de inseguridad. Se ha señalado el problema del transporte, un exceso de vehículos que hace que porque no es alternativa el transporte público, por razones de seguridad, de eficiencia, hasta de salubridad. Entonces, esos dos componentes yo creo que pueden quedar como una propuesta o un aporte que se hace desde este espacio. La necesidad de una normativa marco que, si ya está el proyecto, recoja esas regulaciones dispersas. Usted sabe, doctor, cómo es de problemático que una materia esté una parte en la ley, otra parte en tratados, otra parte en reglamentos y otra parte en ordenanzas municipales. Eso, unificar, sistematizar, condensar, es un aporte importante que ya está elaborado y que se debe retomar. Y por otra parte, la elaboración de una política con sus distintos componentes. Un gobierno entrante tiene una oportunidad de oro en 5 años para echarla a andar y reconstruir, reformular, y no solo que ya no se sigan cerrando espacios públicos, sino que en la medida de lo posible se revierta la situación que hasta ahora hemos tenido. Muchas gracias, Rodolfo. El problema del cierre de las vías públicas por la inseguridad, sin duda alguna, con todo lo que hemos conversado, plantea la necesidad de una asunción de la seguridad por parte del Estado. Ha habido, sin duda alguna, una deficiencia en el manejo de la seguridad pública. Estamos no a las puertas, sino que ya en la ejecución de un nuevo gobierno que han hecho las primeras declaraciones respecto del problema de la seguridad, una promesa a la ciudadanía que el problema de seguridad va a tener una tendencia a resolverse. Si se resuelve el problema de la seguridad, sin duda alguna, el fenómeno del cierre de las vías públicas va a disminuir. Ustedes han planteado en términos de diagnóstico, una diversidad de legislación y la necesidad de multiplicidad de competencia. Entonces, la necesidad para revertirlo de una unificación legislativa y de políticas públicas, lo que implicaría la necesidad de tener una ley macro. No sé si en un momento dado podría revisarse el Código Municipal a través de una unificación de competencias en este sentido. Pero también la ponderación de derechos e intereses no quiere decir que vaya a desaparecer la necesidad que puedan tener algunos vecinos de algunas áreas relativamente pequeñas de las ciudades de hacer algunos cierres, pero tener criterios fundamentales y unificados de la autoridad pública para conceder los permisos correspondientes por razones de una necesidad de ponderar el derecho a la seguridad frente al derecho general de libre tránsito. Y quizás para otro programa un análisis de la influencia que puede tener la nueva ley de procedimientos administrativos y la mejora regulatoria en un tema como este. Sin duda alguna, este ha sido un programa interesante. El tiempo es muy crítico en los programas de televisión. Creo que ha quedado bastante claro cuáles son las ponderaciones y propuestas de nuestros panelistas. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en un programa más de Agenda País. Los invitamos muy cordialmente a que sigan nuestras redes sociales para darle seguimiento a las propuestas de solución de problemas ingentes en el país que hace este programa. Muchas gracias. Buenas noches. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.